Hola, hola. Hola, bienvenidos a todos. Cas, ¿empiezo a compartir yo? Ya, muchas gracias. Todo tuyo. Voy a silenciar los micrófonos que se vayan encendiendo. Si tienen preguntas, pueden levantar la manito o escribirlas en el chat. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por estar acá. Ya. ¿Se ve bien mi pantalla ahí? Sí, Súper. perfecto. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, comenzamos. Muchas gracias por estar hoy día acá. Estamos ansiosos de hacer esta charla porque siempre, como les comentaba en ese video también que probablemente vieron en la invitación, hablamos de Semilla Inicia y de Semilla Expande y nunca habíamos hablado de escalamiento. Esta es la primera vez que hablamos de escalamiento, así que esperamos que, y vimos con las inscripciones también que generó interés más de lo que pensábamos. Mi nombre es Andrea Cabello. Nosotros somos una empresa consultora chilena. Nos dedicamos a inteligencia estratégica, innovación, emprendimiento. Tenemos cuatro áreas, una de innovación corporativa, otra de data science, una de estrategia de propiedad intelectual y otra de emprendimiento, que es el área de la cual yo estoy a cargo. Y les vamos a dejar todos nuestros datos también al final de la charla para que nos puedan contactar, pero ahí tienen mi correo. Un detalle, dentro del área de emprendimiento, para los que nos conocen por ahí, nosotros tenemos un espacio de cowork que se llama OcoWork, que está ubicado en Rancagua, ¿ya? OcoWork es una marca de Duan. Eh, Indicaciones generales para partir, para que no se urjan con el tema de si les vamos a enviar esto o no, si esto va a quedar grabado o no. Todo esto va a quedar grabado y les vamos a enviar después la presentación por correo, así que no se compliquen con anotar en exceso cosas y detalles porque van a tener toda la información. Pueden escribirnos todas sus consultas a través del chat, ¿ya? En cualquier momento nosotros las vamos a ir respondiendo o incluso también, si quieren, levantan la mano y conversamos nomás. Después pueden escribirnos todas sus dudas a esos dos correos, Andrea Cabello, Cassandra Marcel, y también los invitamos a seguirnos en Duame Emprende y en OcoWork en Instagram, ¿ya? Para que se enteren de todas las cosas que estamos trabajando. Entonces vamos con este instrumento, a conocer este instrumento de Corfo, que se llama escalamiento, ¿ya? El área de emprendimiento de Corfo tiene estos tres instrumentos que vemos ahí destacados, junto a todos los otros, o sea, invierte, dinamiza, potencia, viraliza, también son instrumentos del área de emprendimiento, pero que están dirigidos a las entidades del ecosistema emprendedor. Y esos que estoy destacando ahí son principalmente los que están dirigidos a emprendedores o empresas, ¿ya? Como les comentaba al principio, siempre estamos hablando de Semilla Inicia y Semilla Expande, y en esta oportunidad quisimos extendernos a hablarles también de escalamiento. Les voy a explicar también las diferencias entre ellos para que las entiendan bien. Corfo ya hizo el 19 de junio una charla que los invito a verla igual sobre este instrumento. Les dejé ahí el link al video directo para que no tengan que buscarlo. Y también ahí está el sitio donde está todo lo que vamos a revisar hoy día en las bases, ¿ya? Pero es importante que ustedes vayan revisando estas bases legales que están aquí en ese sitio, independiente de que vean esto y que vean la otra charla de YouTube, tengan las bases a mano, hagan búsquedas en esas bases para que puedan ver cualquier detalle que surja en el momento. Ya es importante que ustedes conozcan el instrumento. Nos pasa que llegan emprendedores a Semilla Inicia o a Semilla Expande, incluso sin saber que tenían que poner un cofinanciamiento y ya están adjudicados. Entonces, es importante conocer el detalle de este financiamiento y de cómo va a resultar esto que yo voy a emprender, ¿no? Cuando ustedes entran a ese sitio de Corfo, se van a encontrar en una sección media de la página con esto que dice pasos de postulación, ¿ya? Y aquí tienen que revisar las bases legales, aquí pueden
ponen revisa aquí, les va a aparecer esto que está acá abajo, que dice bases legales, y dentro de los archivos que aparecen, les adelanto o les doy el tip de que el más importante es este, ¿ya? El que dice modifica escalamiento y aprueba nuevo texto de sus bases. Los otros son las bases administrativas generales que aplican para todos los instrumentos de Corfo independiente de la gerencia, o sea, no solo para la gerencia de emprendimiento, que es la que les mostré en la lámina anterior. Así que son muy generales y muy estándar. Y este, que es el de normas para empresas lideradas por mujeres, lo vamos a comentar también un poco, tiene específicamente detallada esa ley, digamos, que aprueba que las empresas lideradas por mujeres tengan un beneficio adicional. Dentro de el calendario por etapas, que viene un poquito más abajo de esa sección de bases legales, les recomiendo también que lo revisen bien, que lo miren bien, igual acá se los voy a mostrar, porque siempre pasa que los emprendedores se fijan solamente en la fecha de postulación. Esto se postula entre el 11 de junio y el 9 de julio, y me preocupo solamente de que el 9 de julio a las 4 de la tarde tengo que tener mi postulación enviada y después piensan como que esto va a ser rápido. Y en realidad, si se fijan, el periodo de evaluación es entre julio y septiembre. La comunicación de resultados debiera ser el 6 de septiembre, si es que todo sale bien, porque a veces se extienden los plazos también. Y luego la entrega de beneficios entre octubre y noviembre, ¿ya? Tengan eso súper claro, ¿ya? Y visualícenlo así desde ya, porque a veces estos plazos de evaluación y comunicación de estos resultados no son tan ágiles como nosotros quisiéramos y estamos muy ansiosos esperando meses saber qué pasó. ¿A quién está dirigido esto? ¿Ya? Pueden postular empresas que cuenten con proyectos de alto potencial de crecimiento, así está descrito en las fases del instrumento. La idea es que sean empresas que ya hayan finalizado su etapa de creación y puesta en marcha, ¿ya? O sea, aquí no buscamos validar ningún nuevo producto, ni testear, ni hacer pilotajes. Aquí ya tenemos una solución que ya está validada técnica y comercialmente, que ya estamos vendiendo, y que esa etapa como de puesta en marcha, de evaluar quién es mi cliente y testear fórmulas de venta, ya pasó, ¿ya? Acá estamos buscando la expansión. Que estos proyectos sean innovadores. Ya vamos a hablar de qué es innovador para Corfo, porque no es menor, por eso lo puse entre comillas. Se tiende a pensar que sean innovadores es como algo muy disruptivo y en la práctica la definición no es así. Y que cuenten con un modelo de negocio validado y demuestren ingresos por ventas del producto o servicio que están planteando, ¿ya? Y en ese sentido, los requisitos que deben cumplir las empresas que van a postular son que sean personas jurídicas constituidas en Chile, ¿ya? Que tengan máximo 6 años de antigüedad y esto se cuenta desde el lanzamiento de la convocatoria, es decir, contado desde el 11 de junio hacia atrás, que demuestren ingresos por ventas de la solución material proyecto. Ese texto no es menor, porque puede que ustedes quieran postular a este Corfo con una línea de negocio específica dentro de su empresa, ¿ya? Y por lo tanto esos 80 millones tendrían que ser de esa línea de negocio específica y no del total de la empresa. Si el total de la empresa aborda lo que ustedes están planteando, sí van a ser las ventas totales. Ahí depende de cómo ustedes tengan estructuradas sus empresas, ¿ya? Después, si tienen algún caso específico que me quieran preguntar, lo podemos conversar también. Estos ingresos por ventas netas tienen que ser de al menos 80 millones durante los 12 meses calendario. Y esto, durante los últimos 12 meses calendario, y esto se cuenta desde el mes anterior a la apertura de la convocatoria, es decir, hasta mayo va a ser el último mes que va a entrar, ¿ya? Sería de junio 2023 a mayo 2024 las ventas que ustedes van a tener que contar para ver si alcanzan estos 80 millones netos mínimos. Y también hay un tope, ¿ya? Entonces también vamos a tener que demostrar que estos por venta, ingresos por ventas netas totales de esta persona jurídica no excedan los 800 millones. Tienen que ir entre 80 y 800, ¿ya? ¿Qué entendemos por innovador? A mí me gustaría que les dejé aquí el video de qué entendemos por innovador. Quizás podemos verlo de inmediato, pero tiene tres, es súper cortito, tiene tres aspectos principales, en el video destaca más dos,
pero primero apunta a que sean nuevos o mejorados productos o servicios con respecto a otras soluciones ya disponibles, ¿ya? Tienen que ser capaces de describir eso para poder declararse como innovador el proyecto ante Corfo. Tiene que ser una creación del equipo emprendedor. ¿A qué apunta eso? Apunta a que esto no puede ser algo que yo estoy, por ejemplo, importando y revendiendo, ¿ya? La idea es que sea este servicio o este producto sea algo que el equipo emprendedor o el equipo de fundadores de esta empresa haya creado. Y también debe atender una problemática o oportunidad relevante para ese mercado, para ese cliente, ¿ya? Y esto también es súper importante describirlo, describir la problemática que ustedes están atacando con esta solución, ¿ya? Vamos, avísenme si se escucha el video. ¿Qué se entiende por innovación? Cuando se revisan los proyectos, se va a considerar por innovación aquellas soluciones que tienen características que son distintas a otras soluciones que ya están disponibles y que resuelven el mismo problema. Pero, además, debes considerar que esas diferencias que propones para tus soluciones deben de tener un valor potencial para el cliente. O sea, el cliente, gracias a esas diferencias que tiene tu solución, estaría dispuesto a comprarlas versus las otras alternativas que tiene disponibles. Por tanto, cuando presentes la solución que tienes al postular, considera siempre estos dos aspectos, es decir, las diferencias que tiene con el que ya existe y el por qué estas diferencias son importantes para el cliente. ¿Ya? Entonces, importante esos dos aspectos. Uno, por un lado, que represente, que tenga aspectos diferenciadores muy claros respecto de las soluciones existentes, y por otro lado, que eso, el cliente le otorgue un valor específico, ¿ya? Esas dos cosas tenemos que tenerlas muy claras, sumado a este factor que les digo de que sea una creación del equipo emprendedor. ¿Hay alguna duda respecto a eso puntualmente? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de si su proyecto sería innovador o no? Porque nos interesa harto que no se asusten con ese tema y que identifiquen dentro de sus proyectos estos aspectos, que sean capaces de describirlos y no se apaniquen, por decirlo de alguna forma, con que mi proyecto no es innovador porque no le da una vuelta a estos aspectos solamente, ¿ya? Bueno, y si me quieren después comentar algo, me avisan. ¿Cuáles son los objetivos de este instrumento, ¿ya? Que nosotros debemos buscar al ejecutar un instrumento como este. El primero es estimular un crecimiento significativo en las ventas, ¿ya? Si yo estoy vendiendo X, la idea es que aumente mis ventas mensuales sostenidamente durante el periodo de ejecución de este proyecto gracias a esta inyección de capital y a las actividades que yo voy a realizar durante la ejecución de un escalamiento. Conectar a los emprendimientos apoyados con plataformas de servicios que contribuyan al desarrollo del negocio, escalar las operaciones de los emprendimientos a otras regiones del país y o a nivel internacional. Ahí depende de en qué etapa está el proyecto, porque si el proyecto actualmente vende los montos ya mencionados, pero solamente en Santiago, puede ser una expansión a todo Chile o a cierto sector de la región, dependiendo de la macrozona, digamos, dependiendo del tipo de proyecto, o si ya es un proyecto que vende a nivel nacional, puede ser una expansión internacional. ¿Ya? Vamos a ver después en los resultados esperados que cada uno de estos objetivos tiene una métrica específica como resultado esperado, ¿ya? Y el último objetivo es que el emprendimiento genere valor en respuesta a una oportunidad o a un problema relevante, lo mismo que veíamos antes dentro del concepto de innovación que maneja Corfo, para que este desarrolle una propuesta para operar de manera sostenible, ¿ya? Todos los proyectos Corfo actualmente tienen esta cláusula, digamos, dentro de sus objetivos, ya que estamos apuntando a que todos los proyectos sean sostenibles, no solo medioambientalmente, sino que también socialmente, también económicamente,
¿ya? Hay que ver la sostenibilidad en ese ámbito del triple impacto y por lo mismo también van a ver que cuando llenen el formulario les van a preguntar a qué objetivo de desarrollo sostenible responde su proyecto. ¿Ya? La idea es que todos los negocios que estamos desarrollando hoy en día y sobre todo los que están apoyados con capital público tengan este lineamiento y estemos apoyando proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Y los resultados esperados, el primero, vamos a ver que responde directamente al objetivo A. La idea es que este crecimiento sea medido y que sea de al menos un 50% en los ingresos por ventas durante el periodo de ejecución del proyecto, pero tiene un piso mínimo, ¿ya? Tiene un piso mínimo que es de 60 millones adicionales, es de aumento, ¿ya? Esto dado la diferencia en el rango de las empresas que van a estar en escalamiento, ¿ya? Entonces, hay como dos criterios, es el 50% o este piso mínimo de 60 millones de crecimiento. El segundo resultado esperado es que estos ingresos por ventas sean de nuevo mercado o puede ser también que logren concretar un levantamiento de capital privado, ¿ya? Ese también es uno de los objetivos que puede perseguir el proyecto durante esta etapa de escalamiento. Y otro de ellos es que reciban servicios de apoyo para el crecimiento comercial, ¿ya? Dentro de esto vamos a ver después en las actividades obligatorias que son ciertas actividades súper específicas las que tienen que cumplir en la recepción de estos servicios de apoyo. Ya. Y también la idea es que dispongan de un diagnóstico, indicadores que midan su operación de forma... Oh, espérenme, voy a poner esto en silencio. Ya. Para lograr esta operación sostenible de este emprendimiento. Entonces ustedes al finalizar este instrumento van a tener que tener una estrategia que puedan mostrar, digamos, de cómo este emprendimiento realiza una operación sostenible en los tres ámbitos, ¿ya? Andrea, Ujú, hola. Tenemos una pregunta de Gustavo Romero en el chat que perfecto. pregunta si estos 60 millones de ingreso mínimo de ventas es anual. No, porque es durante la ejecución del proyecto, entonces en verdad se compara contra el año, pero el aumento del 50% o 60 millones como piso mínimo de crecimiento va a ser durante el periodo de ejecución del proyecto, que no necesariamente va a ser de un año, depende, ¿ya? Eh, no sé si Gustavo tiene la duda con respecto a cuál es las ventas que uno tiene que declarar como requisito de postulación o como crecimiento. Aclárame eso, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Me veo raro en este video. Ya. El, sí, No te me uní un vemos. poco tarde. No, lo corté porque de verdad me veo raro en la pantalla. Pero, No, oye, te ves bien. Queremos verte, Gustavo. No te estoy como al vemos hace revés. tiempo. Ya, espero que estén bien. Oye, me uní un poco tarde, pido disculpas. Y quería saber, ya, para este escalamiento, ¿piden cuántas ventas anuales? ¿O la del último año? Se piden entre ¿En 80, voy a volver atrás un poquito. Se piden entre ventas? 80, Ujú. aquí está. 80 millones en los últimos 12 meses, contados desde mayo de 2024 hacia atrás, ¿ya? Ujú. Porque cuenta desde el mes anterior al inicio del lanzamiento de la convocatoria y tiene que tener un máximo de 800, ¿ya? Es entre 80 Ya. y 800 las ventas en el año anterior a la postulación del fondo. Y como resultado de la ejecución de este escalamiento, se requiere un crecimiento en estas ventas de al menos un 50%, ¿ya? ¿Y este periodo de ejecución, desde cuánto hasta cuántos meses son? Es de 12 meses,
pero va a haber un hito, ¿por qué digo que se va a medir antes? Porque va a haber un hito crítico que puede ser a los 8 meses, por ejemplo, en donde van a ir monitoreando que este hito de crecimiento se esté alcanzando, ¿ya? Pero se Ah, configura en 12 meses, Ya, esas ¿ya? eran las preguntas. Gracias. Y cuando salga otra, le aviso. Dale, gracias Gustavo, qué bueno que te sumaste. Oscar, Y Oscar pregunta si te refieres a valores netos, neto, sí, estoy hablando de valores netos, totalmente. ventas netas. Bueno, y como les comentaba, está esta relación directa entre los objetivos específicos y los resultados esperados, ¿ya? Por lo tanto, cada uno de los objetivos específicos tiene una métrica como resultado esperado que ustedes van a tener que cumplir y que, como le comentaba recién a Gustavo, se va a medir. Y Corfo va a hacer un hito crítico en algún punto del proyecto, que eso significa que va a haber que hacer como una rendición de gastos y una presentación de un informe técnico que demuestre que estos resultados esperados se están alcanzando, ¿ya? Eh, por lo tanto, esto de verdad debe medirse, no es solamente una declaración de buenas intenciones. Quiero explicar un poquito las diferencias entre los fondos, como para que se entienda cómo es esta progresión. El área de emprendimiento empieza con el Semilla Inicia, ¿ya? Que aporta 15 millones y que apunta a realizar actividades para desarrollar la solución y lograr la validación técnica y comercial. ¿Ya? Es decir, yo aquí puedo empezar con una idea de negocio, ni siquiera tengo que tener una persona jurídica constituida todavía, y las actividades que yo voy a desarrollar con estos 15 millones, que son 20 con el aporte del beneficiario, tienen que apuntar a lograr la validación técnica y comercial. Si yo no he hecho ningún testeo de mi proyecto, voy a tener que hacer algún pilotaje para poder validarlo y la idea es obtener la primera venta. ¿Ya? Luego viene el Semilla Expande, en el que Corfo aporta 25 millones y que apunta a expandir comercialmente este emprendimiento. Aquí ya tengo que tener ventas, ya tengo que ser una persona jurídica, pero puedo tener ventas muy iniciales, mis primeras ventas, y puedo, por lo tanto, apuntar con las actividades que yo voy a ejecutar dentro de un Semilla Expande a expandir comercialmente, aumentar mis ventas, hacer mucha difusión y marketing, publicidad, apunta a ese tipo de actividades, a darse a conocer para el crecimiento. Y luego viene este escalamiento, que ya apunta a una expansión mucho más grande, idealmente a escala global, en donde podamos internacionalizar este proyecto o expandirlo a otros mercados. Y para que se preparen durante esta etapa y se conecten con oportunidades de levantamiento de capital privado. ¿Ya? Esto se puede entender como una escalera que mi amigo Nico Arancibia el otro día estábamos comentando esto, así que por eso le incluí así, de esta forma, en la diapositiva. Se puede entender como una escalera, pero no lo es en la práctica, ¿ya? O sea, no implica que si yo no pasé por semilla inicia y después no pasé por semilla expande, no pueda llegar a escalamiento. No, no es así, ¿ya? No es un prerequisito pasar por uno para llegar al otro. Tampoco influye en nada si yo ya postulé a un expande y me rechazaron y no me lo adjudiqué. No quiere decir que no pueda postular a escalamiento. Ya son totalmente independientes entre ellos. Efectivamente, hay muchos proyectos que parten en semi-inicia, después postulan a expande, después se pasan a un escalamiento. Tenemos casos, pero no es obligatorio, ¿ya? Así que si alguien ya postuló a un inicia o a un expande y no quedó, pueden optar absolutamente al escalamiento en esta instancia, pueden preparar distintos formularios, ahí hay mil cosas por revisar, que pueden ser incluso administrativas o de admisibilidad por las que no quedaron, ¿ya? Así que, bueno, ahí si alguien está en ese caso nos cuenta para poder orientarlo. ¿Qué financia esto? Financia, tiene una diferencia entre proyectos liderados por hombres y proyectos liderados por mujeres, ¿ya? Para los proyectos liderados por hombres, financia 60 millones de pesos que equivalen a un 70% del proyecto, ¿ya? Eso quiere decir que el proyecto en total tiene que ser de 85 millones y el diferencial lo tiene que poner el beneficiario, ¿ya? Ese aporte del beneficiario es un aporte que se pone en términos pecuniarios
o no pecuniarios, así lo llaman las bases, o valorados, ¿ya? Que es un concepto muy leguleyo, difícil de entender, quizás, pero espero explicárselo bien. Y esto quiere decir que pueden ser gastos que ustedes efectivamente estén haciendo como gastos nuevos, asociados a la ejecución de este proyecto de escalamiento en particular, o también pueden ser, por ejemplo, sueldos que ustedes ya vengan pagando de la empresa, cuentas, ya esos serían aportes valorados, o sea, cosas que en las que gastos en los que yo ya estoy incurriendo en mi empresa y que los voy a presentar como aportes a la ejecución de este proyecto, ¿ya? Es importante que tengan claro al hacer el cálculo de este proyecto liderados por hombres versus proyectos liderados por mujeres, que el costo total del proyecto es el mismo, ¿ya? Para ambos va a ser estos 85 millones que no están descritos tan claramente en las bases. Siempre cuando uno postula estos Corfo solamente te dicen a cuánto equivale en porcentaje el aporte de Corfo, pero no te explicitan el total, ¿ya? En los proyectos liderados por mujeres, lo que hace Corfo es darles un 10% adicional respecto de este total, ¿ya? Entonces, en vez de ser 70-30, en proyectos liderados por mujeres va a ser 80-20. Y por lo tanto, el aporte de Corfo va a equivaler a 68 y el aporte del beneficiario a 17 en vez de 25. Pero el total del proyecto se configura igual. El presupuesto de un proyecto liderado por hombres es de 85 y el presupuesto de un proyecto liderado por mujeres es de 85 también, ¿ya? El plazo de ejecución, lo que preguntaba Gustavo. El plazo de ejecución de este instrumento es de 12 meses, pero permite solicitar prórroga de hasta 3 meses adicionales máximo para casos excepcionales, ¿ya? ¿Qué son casos excepcionales? Me surgió una oportunidad única en los últimos 3 meses de ejecución del proyecto, para la cual necesito más tiempo para poder lograrla y ejecutarla como parte de este instrumento. Por lo tanto, voy a pedir prórroga. Eh, enfermedades, imprevistos de ese tipo, o sea, el equipo de fundadores, alguien está con un problema de salud grave y por lo tanto vamos a tener que suspender este asunto durante un periodo corto y después vamos a seguir eh, ejecutando estas actividades. Siempre puede haber algún imprevisto, pero esta prórroga de plazo, ustedes tienen que tener súper claro de que siempre es justificada, ¿ya? O sea, de hecho se solicita y Corfo la tiene que aprobar. No es como automática solo por el hecho de pedirla. ¿Qué puedo financiar con este fondo? Y esta es como la parte, yo creo que a ustedes más les interesa, saber qué puedo hacer en caso de adjudicar esta plata. Y lo importante es que ustedes tienen que tener claro que lo que pueden hacer son actividades que apunten a cumplir estos resultados esperados que ya vimos, ¿ya? Y en ese sentido, tiene obviamente limitaciones. Vamos a ver. Las actividades, los gastos financiables se dividen en dos. Hay actividades obligatorias y otras que son sugeridas o opcionales. Dentro de las obligatorias está el servicio de mentoría. ¿Se acuerdan que hablamos de que uno de los resultados esperados era recibir servicios de apoyo? Ya, uno de los servicios de apoyo para emprendedores es este. Entonces ustedes tienen que obligatoriamente contratar un servicio de mentoría. Estos que voy a mencionar en las actividades obligatorias, lo que quiere decir en la práctica es que cuando ustedes hagan su presupuesto, uno de sus ítems presupuestarios va a tener que ser mentoría, ¿ya? Otro de estos ítems presupuestarios va a tener que ser un servicio estratégico de crecimiento y financiamiento, ¿ya? Esto es un ítem súper específico de escalamiento que no está presente ni en Expande ni en Inicia y que es variable en el sentido de que depende mucho de en qué etapa esté el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ofrecemos un servicio de estratégico para escalamiento en el que hacemos un diagnóstico del proyecto y hacemos un diagnóstico también como de la parte externa en la que evaluamos qué tipo de barreras tiene el proyecto para acceder a nuevos mercados, eh, etcétera, pero también podrían ser, si son proyectos que ya están en una etapa muy avanzada, la contratación de un servicio que les permita, por ejemplo, valorizar la empresa para preparar o hacer el due diligence, se llama, que es como ya prepararse sí o sí para una fase de levantamiento de capital privado.
Entonces, depende un poco en qué fase esté la empresa, qué tipo de servicio estratégico pueden contratar, pero sí o sí tienen que contar con el apoyo de una consultora o asesores que les permitan desarrollar esta estrategia, ¿ya? Y que les entreguen en el fondo un insumo, un informe, un entregable de una entidad externa con esta evaluación. Eh, y el tercero de las actividades obligatorias apunta a esto de realizar una operación sostenible de este emprendimiento. Estos servicios que ustedes tienen que considerar como actividades obligatorias no necesariamente van a tener un gasto asociado, ¿ya? Puede que haya alguno de ellos que sea una actividad dentro de la carta GAN, pero que en el presupuesto en la práctica tenga costo cero. Por ejemplo, en el caso de la operación sostenible, a mí me ha tocado ver proyectos en que el mismo equipo emprendedor son expertos en el tema y por lo tanto ellos mismos ejecutan esta estrategia y no contratan un servicio externo, ¿ya? Eso podría darse. El servicio de mentoría no, difícilmente va a tener costo cero porque el servicio de mentoría hay un listado de redes de mentores aprobadas por Corfo a las cuales ustedes deben acceder para poder rendir en la práctica ese ítem, ¿ya? Y luego vienen las actividades sugeridas opcionales, que aquí tenemos una lista mucho más amplia, eh, pero las principales son, y aquí levanten la manito nomás si tienen dudas específicas respecto de algo que quieran, que tengan en mente, digamos, de hacer. Pero está el equipo de trabajo del proyecto. Aquí van a ver que en las bases tiene casi una hoja completa de la indicación, porque hay diferencias entre contratar a algún personal externo como apoyo para un área específica de marketing, de prospección comercial, etcétera, eh, que ahí no hay como un tope de sueldo mensual, versus las personas que son socios de la empresa, donde sí hay un tope mensual, ¿ya? Empaquetamiento comercial de productos o servicios. Esto puede tener que ver con packaging directamente, con cómo yo despacho mis productos, si es que son productos, o en servicio, cómo yo hago un entregable de mis servicios mejor, etcétera, ¿ya? Actividades de marketing y o difusión comercial, esto es súper relevante. O sea, acá todo lo asociado a publicidad, marketing, desde productos físicos, productos digitales, difusión comercial en, ojalá, medios de difusión masivos, eh, en redes sociales, depende mucho del tipo de proyecto, del tipo de cliente, si es B2B, si es B2C, pero este ítem es bien amplio y yo diría que es como el que se le da más foco en general en los proyectos, tanto en expande como en escalamiento, no así en inicia. Certificaciones de productos en entidades reguladoras, es decir, si yo considero que para mi crecimiento comercial necesito certificar mi producto o mi servicio bajo alguna normativa o bajo alguna entidad reguladora que rige mi rubro, puedo pagar esa certificación con este instrumento, ¿ya? Actividades necesarias para obtener nuevos clientes y el incremento de ventas. Te regalo este. Gracias, amorcito. Actividades necesarias para obtener nuevos clientes y el incremento de ventas. Ya, prospección comercial es obviamente como uno de los objetivos es el crecimiento en ventas. Necesitamos durante el periodo de ejecución buscar nuevos clientes y lograr el crecimiento en venta y por lo tanto es súper importante que busquemos en este periodo prospección comercial, tener vendedores, todo ese tipo de cosas pueden estar consideradas como las actividades que yo voy a financiar con este instrumento. Arriendo de inmuebles se puede considerar. Acceso a espacios de trabajo colaborativo o coworks, eso también se puede considerar en este periodo. Adquisición de activos considerados críticos para el desarrollo del emprendimiento, este es el que tienen que tener más ojo, ¿ya? Está mencionado en las bases de esta forma, pero tiene un montón de limitantes, ¿ya? Las limitantes están mejor descritas en el apartado de bases administrativas generales, que es el que les dije que no era tan importante leer, pero es este punto uno que confunde mucho, porque en general los emprendedores piensan como, me voy a comprar una camioneta con este fondo, por ejemplo,
¿ya? Y eso en la práctica no se puede hacer, ¿ya? Este tipo de fondos no son para adquirir activos fijos para la empresa, ¿ya? Tendría que ser un activo fijo considerado crítico, punto uno, es decir, como considerado crítico significa, si yo no adquiero ese bien, no voy a poder ejecutar este proyecto, ¿ya? Que Corfo lo considere crítico quiere decir que hay que pasar por un proceso en el que ellos lo aprueben, ¿ya? Que eso no es tan sencillo. Y por otra parte, administrativamente, tienen que someter ese activo fijo a la tabla de vía útil del Servicio de Impuesto Interno, al ser un activo fijo para la empresa, y por lo tanto, Corfo va a financiar solamente los 12 meses de ejecución del proyecto que corresponden a esa tabla de vida útil. Entonces, por ejemplo, computadores que según la tabla de vida útil duran 6 años, Corfo va a financiar un sexto de ese bien, ¿ya? Así que ese ítem de activos fijos no lo consideren como algo principal dentro de la ejecución de este tipo de proyectos, ¿ya? Considérenlo como algo secundario. Si es algo que yo voy a comprar sí o sí, igual, tenga o no tenga el fondo, bienvenido, que me aporten a la compra de ese activo fijo, pero no puede ser el objetivo principal del instrumento. Materiales, insumos y o contratación de servicios de diferente tipo. Pues esa contratación de servicios pueden ser muy variadas, ¿ya? Y materiales e insumos también, depende mucho de qué se trata el producto o servicio, pero si estamos hablando de productos sobre todo, pueden considerarse la compra de insumos para la elaboración de ese producto, ¿ya? Telas, pinturas, no sé, muy infinita la cantidad de cosas que podrían ser. Actividades necesarias para la protección de la propiedad intelectual, ¿ya? Registro de marca, estrategias de propiedad intelectual, asesoría en ese ámbito, asesoría legal, patentamiento, etcétera. ¿Ya? Todo eso se puede financiar. Alimentación, alojamiento y o traslado del equipo de trabajo, sobre todo pensando en que como estamos apuntando fuertemente a la prospección comercial, es posible que el equipo de trabajo necesite viajar para poder asistir a reuniones en nuevos mercados, para poder asistir a eventos de difusión del proyecto, seminarios, etcétera. Y todos esos gastos asociados a esos viajes se pueden financiar con el instrumento. Organización y asistencia a actividades de difusión de tecnologías. Aquí está considerado todos los seminarios internacionales de los distintos rubros. Eso se puede costear, se puede asistir, se puede costear el stand, se puede costear la inscripción en esos eventos, ¿ya? Todo lo que implique visibilizar al proyecto puede estar considerado. Actividades de prospección comercial en general, que puede ser la contratación de vendedores, por ejemplo, ¿ya? Eso también se puede considerar. Y por último, las garantías del proyecto, ¿ya? Todos los proyectos van a tener un ítem de garantías asociado. Esas garantías se toman por lo general con entidades aseguradoras, con compañías de seguros, pero también eventualmente se podrían tomar con entidades bancarias. Ahí ustedes tienen que evaluar su realidad empresarial en cuanto a ese tema, pero también si requieren orientación con eso, que nosotros tenemos harta experiencia tomando garantías, también nos pueden preguntar, ¿ya? ¿Dónde se postula? ¿Ya? En la página que está en esta misma presentación al principio, al final van a llegar a ese pantallazo que dice inicia tu postulación. Y cuando ustedes hacen clic ahí, se van a la plataforma Charlie, ¿ya? Para que no se asusten. No es en la misma plataforma de Corfo, es en otra plataforma, ¿ya? Y en la plataforma Charlie.io van a encontrar el formulario de postulación, pero ustedes van a tener que crearse una sesión en Charlie.io, ¿ya? Un usuario y una contraseña para poder ir accediendo, ir guardando lo que estoy trabajando en mi formulario de postulación e ir trabajándolo posteriormente. Les van a pedir un video, ¿ya? Después, si alguien quiere ver la plataforma Charlie.io, podemos volver a eso, pero no nos queda tanto tiempo y quiero ver si hay preguntas. Entonces voy a ir al tiro a lo del video, porque muchas veces se enredan un montón, como voy a tener que casi contratar una agencia publicitaria que me grabe el video, y en la práctica Corfo no se fija en si este tipo de videos tienen eh,
producción, así hiper mega producción, o tiene una iluminación perfecta o una gráfica de fondo, etcétera, sino que se fijan en el contenido, ¿ya? El video es parte de la admisibilidad. Ustedes van a ver que en las bases, en admisibilidad, porque hay una primera parte de evaluación de admisibilidad y luego una segunda parte de evaluación técnica donde hay unos criterios que les voy a comentar. Pero esta parte de admisibilidad se ve primero que el emprendedor cumpla con estos criterios de mínimo 80, máximo 800, empresa jurídica constituida en Chile, etcétera, y en el video que cumpla con estos dos aspectos del contenido, ¿ya? Entonces, si ustedes no cumplen con el contenido en el video, ni siquiera van a llegar a la evaluación técnica y ni siquiera van a leer su formulario, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan claro. Entonces, ¿qué te piden para este video? Una es obligatorio, por lo mismo que les estoy diciendo, sí o sí tienen que subir un video, no pueden omitir esa parte. Si la omiten van a quedar fuera sí o sí por admisibilidad. Dos, tiene que tener máximo 40 segundos. Si no tiene 40 segundos, lo que va a hacer Corfo es ver solamente hasta el segundo 40 y van a dejar de ver, ¿ya? Así que no se saca mucho con hacer un video más largo. Y tiene que tener en el contenido solamente estos dos aspectos. Por favor, háganme caso. Describir el producto o servicio a desarrollar y describir el grado de innovación de la solución, pero en comparación a soluciones actuales disponibles en el mercado, que es lo que en general no incluyen y se caen, ¿ya? Y quedan fuera poder de admisibilidad por no incluirlo. Ustedes no pueden decir, no tengo competencia y por lo tanto no hay alguien con quien me pueda comparar, ¿ya? Eso es sí o sí respuesta errada. Ustedes siempre tienen que hacerse la pregunta de cómo este cliente está abordando actualmente, fuera de que si yo no existiera, digamos, cómo está resolviendo este problema, ¿ya? Puede que lo esté resolviendo de una forma que no tenga nada que ver con su solución, está bien. La competencia puede no ser directa, puede ser indirecta, también puede ser un sustituto de su oferta, ¿ya? Pero algo hay actualmente, de alguna forma actualmente se está resolviendo ese problema y ustedes tienen que compararse con eso explícitamente, ¿ya? O sea, yo soy diferente de tal y tal cosa que es lo que se usa actualmente por A, B, C motivo, ¿ok? Pero tienen que hacer alusión a esa otra solución actual para poder cumplir con este contenido, ¿ya? Y como les decía, no consideren grabación o edición profesional porque de verdad no es necesario. Los criterios de evaluación, vamos a los criterios de evaluación y acá lo que me interesa como recalcar es que el tema del equipo no es menor, ¿ya? El equipo es algo que está así ultra archi demostrado, que en la medida de que por un lado sean varios y por otro lado sean atingentes a las estrategias que está persiguiendo, digamos, este emprendimiento, va a tener mayor éxito el proyecto, ¿ya? Y Corfo va a evaluar cosas del tipo, el emprendimiento me está diciendo que ellos son, no sé, un software de alta tecnología y ninguno de los miembros del equipo es ni desarrollador, ni programador, ni entiende de software, ni estudió informática, ni nada por el estilo. ¿Cómo están resolviendo ese entendimiento técnico de lo mismo que ellos están planteando? ¿Ya? Entonces tiene que haber ahí una coherencia entre las capacidades del equipo y el proyecto en sí mismo. También dentro de esta parte del equipo, que como ven, tienen una ponderación bastante similar entre una y otra, está el tema de redes y alianzas, ¿ya? ¿Qué tipo de redes tiene este equipo emprendedor? ¿Están aliados con alguna entidad formativa, universidad, centro de formación técnica? ¿Tienen ya como cliente alguna gran empresa que tenga una red muy grande que les permita acceder a nuevos mercados? ¿Tienen alianzas comerciales con distribuidores? ¿Tienen relación con el ecosistema emprendedor, llámese incubadoras, redes de mentores, coworks, etcétera? Todo ese tipo de cosas aportan, ¿ya? Así que no escatimen en poner redes y alianzas cuando redacten esa pregunta. Y lo otro que se evalúa dentro del equipo es el compromiso del equipo,
¿Ya? Eso quiere decir cuántas horas de dedicación destinan a este emprendimiento. ¿Por qué? Porque a veces hay emprendedores que tienen trabajo a tiempo completo en otra parte y levantan este tipo de fondos y en la práctica no queda tiempo para ejecutar las actividades como corresponde, ¿ya? Entonces hay que ser realista con eso. Y en cuanto a los otros dos puntos, la innovación eh, se evalúa, uno, este problema, problemática, oportunidad del mercado que yo estoy resolviendo, cuál es su relevancia, qué mérito tiene como en relación al peso de cualquier otra problemática que sea relevante en este momento a nivel país, sociedad. La propuesta de valor, cómo ustedes la están redactando, cuáles son los factores diferenciadores que ustedes están identificando, sean súper específicos en estas diferenciaciones, en el sentido de que si les piden tres factores diferenciadores, pongan tres y pongan uno, dos, háganle la pega fácil a el evaluador que está leyendo esa respuesta y que tiene que realmente distinguir si hay tres y no dos, uno, dos, tres, lo facilita, ¿ya? Eh, ese tipo de indicaciones está como en una bajada de la pregunta, que está como en letra un poco más chica, ¿ya? Así que lean todo en el formulario, sean súper como meticulosos con eso. Y en escalabilidad, lo que se evalúa es el modelo de negocio, ¿ya? Que ustedes tengan este modelo ya estructurado, que sean capaces de relatarlo, de quién es su cliente, cómo se comunican con este cliente, a través de qué canales, cuál es su modelo de ingresos. En el modelo de ingresos no pongan generalidades, en el modelo de ingresos ya son empresas. Pongan, yo facturo mensualmente tanto, esta facturación proviene de ventas de X cantidad de servicios de características A, también vendo otra cantidad de servicios o productos de características B, súper específico con montos, ¿ya? No lo pongan en general y no tengan miedo de abrir sus números, ¿ya? O sea, la idea es justamente que ustedes, si levantan este tipo de capital, van a tener que abrir sus números con, tanto con las entidades de apoyo como con Corfo. Y lo otro es que se evalúa dentro de la escalabilidad es el estado de avance, ¿ya? Es decir, si es un emprendimiento que recién ha traccionado estos 80 millones por primer año, parece que se me cortó la luz. ¿No se me fue el internet? No. ¿Me siguen escuchando? Ya, Sí, te escuchamos. ya, bacán. Si ustedes, no sé, por ejemplo, si su proyecto requiere de un patentamiento y ustedes todavía no lo tienen patentado, lo van a hacer ahora, versus otro proyecto que también requiere patentamiento, pero ya lo tiene patentado, obviamente el estado de avance, ese proyecto va a estar un pasito más adelante, ¿ya? Entonces ahí se miden como esas diferencias en el estado de avance de los distintos proyectos que están postulando. Em, Eso, preguntas. Preguntas del instrumento antes de que se nos acabe el tiempo. Sería genial que nos contaran también si todos los que están acá cumplen con los requisitos para postular. ¿Tienen estas ventas en el año anterior o les interesa este instrumento como para evaluar una postulación futura? Tengan siempre en consideración lo de los 6 años de antigüedad, ¿ya? Que ese es el límite para optar a este tipo de instrumento. Este tipo de instrumento va a seguir abriendo, ¿ya? Abre por lo menos una vez al año, que en general es la mitad del año. Ya esa es como la periodicidad que se ha dado hasta ahora, pero siempre pueden existir cambios. Gonzalo Tejeda, todo muy claro, muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por conectarte. Esperamos que cumplimos con los requisitos, dice Oscar. Maravilloso. Esperamos que se animen, ¿ya? Métanse a revisar el formulario. Si tienen alguna duda, nos preguntan. Estimada, una consulta. ¿Sí? Cuéntame. Mire, porque ¿tiene alguna fecha así como establecida respecto de los 6 años? Sí, son 6 años desde, déjame, ya dejé de compartir pantalla. Aquí tengo anotada la fecha exacta desde cuándo.
6 años contados desde el 11 de junio del 2024 hacia atrás. ¿Por qué? Porque esa es la fecha de apertura de la convocatoria. Esta convocatoria abrió el 11 de junio. Eso daría como el 2018, ¿no es cierto? Claro, A 11 de junio del 2018. sí. Ya, ¿Ya? estoy adentro. Porque yo inauguré en diciembre de ese mismo año. Perfecto, perfecto. Entonces, La otra consulta más, mire que delante sí se le cayó, o a mí se me cayó el sistema y me quedo ahí con una pregunta y cuando llegué ya, dígame. cuando retorné, mire, usted hablaba de estos de los 60 millones como piso, ¿no es cierto? Hay dos alternativas, uno que es el 50% y el otro son 60 millones, o siempre son 60 millones, y son el escalamiento que uno tiene que hacer en esos 12 meses Exacto. es, o sea, uno, pero es 60 millones del año o 60 millones de lo que uno, eh, Es respecto de lo que habías presentado como ventas para postular, ¿ya? Porque viste que para postular te piden demostrar cuántas ventas tuviste en los 12 meses anteriores, que tienen que ser entre 80 y 800. Entonces, pongámonos en el caso de que tú habías vendido justo 80, ¿ya? Si ya habías vendido justo 80, el 50% de aumento tiene que ser de aumento, ¿ya? ¿ya? Serían 40. Espérese, déjeme, es que se cayó otra vez el sistema y usted se me puso estática, no sé si es para todo o para mí, no, pero déjeme, repítame por favor, porque supóngase que yo tengo 120 millones al año. Ya, si tienes 120 millones, tu 50% son justo los 60, que es el piso mínimo, ¿ya? Pero eso Ya, implicaría pero que, esos 60 los considera a partir de cuando comience el proyecto, sí, pero los es de 12 meses. crecimiento, ¿ya? Es Sí, de es crecimiento y por lo tanto por serían sobre los lo que ha ganado. 120 más 60, serían 100, Sí, sí, ¿ya? Entonces, ya. en ese caso, que fueran 120, con lo que tú te estás presentando, se cumple justo con el piso mínimo de 60. Pero, por ejemplo, en el caso de que fueran 80, el 50% equivale a 40. Entonces ahí aplica que tendríamos que, un desafío mayor, digamos. Tendríamos que vender sí o sí 60, que es el piso mínimo. ¿Ya? En cambio, caso contrario, yo me estoy presentando con 200, mi 50, ahí aplicaría el piso mínimo de 60 como mínimo, ¿ya? Porque mi 50% serían 100. O sea, cualquier cosa que yo venda sobre 60 ya voy a estar cumpliendo. Gustavo, Ya, yo tengo una pregunta. Déjame ver cómo bajar la mano. Bajar la mano. Ya, ahí sí. Oye, dos consultas. Ya, si cumplo, por ejemplo, con los 80, que tengo que revisar la carpeta tributaria por las fechas indicadas. Consulta. Primero, vi que está el tema de la prospección comercial. ¿Ya? sí. Eh, Anoté todas estas cositas. Y también está, que es súper importante, cumple con los arriendos y actividades de marketing y difusión. Eh, y actividades para obtener nuevos clientes. Ya, en este caso, por ejemplo, yo podría ocupar el escalamiento para abrir un par de sucursales hacia el sur. Sí, pero depende de qué implica esa apertura de sucursales, porque si implica arrendar locales, por ejemplo, sí, pero también podría implicar Arren- hacer como obras de ten- infraestructura que ya se sí, convertirían como en activo fijo y quedarían fuera, ¿cachai? claro. No, pero por ejemplo, abrir locales, ¿cómo se llama? Hacer básicamente la oficina, contratación de personal, de masa. Todo lo que eso implica. Absolutamente. Se Sí, podría estar dentro de se ello. Ya, puede. y la otra pregunta es, ya, eso es como por un lado. Y la otra pregunta es, si tengo todo listo para poder desarrollar el software, ya, que cumple con lo que ellos piden con respecto a innovación en la parte de, ¿cuál era la otra parte? Ya, bueno, si es que cumplen con eso, y estamos cerca de los montos que ellos piden. Ajá. Pero no tengo ventas con respecto a ese producto, sino que la idea que ya está como lista para desarrollarse, también se puede hacer eso? ¿O no es tan así? ¿O ese producto ya tiene que tener venta? Ese producto ya tiene que tener ventas y son Ah, ya, ok. específicos en eso.
¿ya? O sea, la idea de negocio que tú estás planteando en este proyecto ya tiene que estar validada técnica, comercialmente, la puesta en marcha ya pasó, ya tengo ventas de ese producto o servicio y eso es lo que yo estoy presentando para el escalamiento. No puede ser que yo tenga una empresa con la cual facturo peras, por decir algo, y voy a plantear que el proyecto que yo quiero hacer son manzanas, pero tengo ventas de las peras. No, no te dejan, Ah, ya, ok. ¿ya? Ya, Así estaban que las dudas. eso hay que ser súper específico. Obviamente, dependiendo del proyecto, Gustavo, quizás lo podemos conversar después, eh, Ujú. se puede presentar, o sea, también depende mucho de cómo esté facturado, ¿ya? Porque tengan súper en consideración que estas ventas se van a revisar en los F29. Ustedes van a tener que entregarle a Corfo sus formularios compactos y las ventas que estén en los F29 son las que van a contar. Entonces, si hay ventas por fuera de eso, no vale, no corren, ¿ya? Ya, entendido. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Nico, te usé de ejemplo en muchas cosas que dije, perdón. Sí. Hola, hola, Andy. Hoy, sí, pucha, en verdad, yo no puedo postular a este fondo porque nosotros ya tenemos más del tiempo, en verdad, en años de la empresa, pero igual me interesaba, o sea, por lo que veo también, como estaba postulando al Semilla Inicia, en las preguntas parece que es casi lo mismo o Y son similares, el pero sé formulario es que muy parecido. sí, me quedó algo dando vuelta que igual vi en varios videos y cosas que cuando uno enfocaba el tema clientes, era bueno hablar con una metodología. ¿Cachai? Por ejemplo, había una persona que decía que había una metodología como Tom-Tom-San, algo así como para enfocar el mercado objetivo, el mercado alcanzable y el mercado total. Y bueno, también en cuanto a cómo se llama, a los clientes específicos, como saber cuál era como tu buyer persona o tu buyer empresa. Absolutamente. O sea, Y ahí es como cómo se... aplicar metodologías de innovación en Sí, o sea, la redacción del formulario es lo ideal, pero no, claro, obviamente no todas las empresas tienen ese tipo de conocimiento de formación. sí, como a eso es lo que iba, que tú decías, como hacérselo más fácil ¿cómo se llama? A la persona que está revisando y como aplicar esas metodologías para que sepan que uno entiende sobre lo que está hablando de la empresa. Pero también tengo una pregunta en realidad de eso. ¿En la innovación hay alguna metodología o alguna descripción? Porque yo en verdad como que no encontré, como decir, no sé, siempre se habla de innovación disruptiva o de innovación tanto, pero ¿tienen nombre como la innovación que uno le puede poner? Tienen nombre, pero hay corrientes distintas. Hay una definición, por así decirlo, que habla de incremental, disruptiva, etcétera. Pero, mira, ahí te están diciendo que el método es Tam Samson, el que estabas Eso, preguntando tú de cliente. Em, Sam. pero Sí. es en la práctica, en el desarrollo de los formularios, Corfo no se va a fijar si o no va a valorar si tú utilizas la palabra incremental versus disruptiva versus otros términos que son técnicos de innovación. Lo que a ellos sí les va a importar es que tú atiendas a esta definición de innovación y por eso lo puse como tan específicamente en una de las diapos, para que después vuelvan a ver ese video y todo, que tú lo describas como factores diferenciadores respecto de las soluciones actuales ya disponibles, ya que eso es como donde dice nuevo o mejorado producto o servicio, Ujú. que sea una creación del equipo emprendedor y por lo tanto si tú has hecho algún desarrollo o alguna investigación o algo que sea un desarrollo del propio equipo emprendedor, es súper importante que lo describas así, porque Mm, eso define que sea innovador o no, y que la problemática o la oportunidad del mercado que tú estás resolviendo con esta solución sea relevante para ese cliente, porque puede ser que ujú, tú tengas una solución así totalmente disruptiva, pero resulta que ujú, tu cliente no está dispuesto a pagar más por esa solución, porque la forma en que ya lo ujú, resuelve para él es suficiente, ¿ya? Entonces, tiene que estar esa combinación, porque si entendamos innovación como una creación, ¿ya? Pero que yo logro vender. Sí ujú, o sí tiene que ver con vender, si no es una invención.
que puede quedar en un libro, en una patente que no se vende a ninguna parte. ¿Ya? Entonces, este vínculo entre el mercado cliente y cómo esta solución resuelve técnicamente algún problema tiene que estar. Da lo mismo si es con un lenguaje metodológico muy técnico o no, pero sí tiene que responder a los atributos que te piden, que son 3, Ujú. y si obviamente tienes el lenguaje y las metodologías como TAM-SAM-SOM u otras para poder hacer esa descripción es mejor, ¿ya? También tenemos que tener claro al momento de describir este tipo de cosas que no necesariamente el evaluador va a ser experto en nuestro tema, ¿ya? Entonces, tampoco hay que ser tan técnico. Ya. Eso también es un pequeño tip. El evaluador puede ser una persona que sea experta en emprendimiento e innovación, pero no necesariamente en agroindustria, por decir cualquier cosa, si mi proyecto es de la agroindustria. ¿Ya? Entonces, el lenguaje también tiene que ser simple, entendible para todos. Ya, perfecto. Oye, sí, y me queda también otro tema que estaba viendo que me Te decía escucho que... súper Sí, despacio, Nico. sí, ahí sí. ¿O se escucha mal? ¿Muy Ahí bajo? sí, ahí Ahora sí. sí. Ahí sí. Sí. Ah, ya. Que claro, todo tenía que ser como entre las respuestas ir hilando, cómo se llama, temas y buscando cómo se llama, como esa, o sea, como esa historia que uno va desarrollando en toda la propuesta. Pero también, no sé, por ejemplo, ahora me di cuenta que parece que no pedían o pedían un LinkedIn, pero era como del proyecto y del desarrollo, además de la página y el video. Porque antes pedían como el del emprendedor como para ver si tenía relación en verdad, o sea, como se, no sé, tu currículum con lo que tú estás postulando y todo. Es así porque yo puse o sea, como era una inicia, le inventamos uno y hicimos todo, pero porque obviamente no tiene venta. Pero en este caso también hay que tener como un LinkedIn de la empresa, Mira, o sea, de ese proyecto lo piden, con Tony. te piden que tú pongas el link de tus redes sociales, pero como para Ujú. entender la actividad en redes sociales que tiene este proyecto. No es un requisito, o sea, si tú no tienes LinkedIn, de hecho hay proyectos que venden así, facturan muchísimo, no tienen LinkedIn, pero sí tienen un Instagram con millones de seguidores. Entonces, así como me voy a hacer el LinkedIn solo para poder poner un link en esa casilla, no es necesario. Mm, ya, perfecto. Claro. Buenísimo. Esa era mi pregunta. Vale, Gracias, gracias. Nico. Perfecto. Si le puedo pedir a todos que prendan su camarita un segundo para que tomemos una fotito final de esta charla. Los que estén ahí, por supuesto, que miren para adelante. Álvaro, Cristian, Gonzalo, Oscar, Luna, Giovanna, Cristian, los invito para tomar una fotito en 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y si alguien nos quiere preguntar algo, pedir asesoría, pedir apoyo para postular, nos avisa ya sea por WhatsApp o por correo. Está Y terminando. sí, pero Cristian, si tienes alguna, Sí, una pregunta, porque esto de las mentorías que son obligatorias, ¿sí? ¿es necesario comenzar con estas mentorías cuando el proyecto está asignado o hay que hacerlo para la postulación? No, es solamente cuando el proyecto empieza su ejecución. De hecho, se puede partir dentro de los primeros 4 meses. Y después de los 4 meses uno puede tomar una mentoría. Dentro de los primeros 4 meses de ejecución hay que partir ese servicio de mentorías. Ya, y ese tipo, las mentorías, usted me decía que tienen que estar aprobadas por Sí, Corfo, o sea, el hay un listado listado de empresas que de acuerdo a la necesidad de redes uno de tiene mentores. que recurrir a ello. Sí, sí. Ya, y el costo de eso es contra el proyecto, es decir, se paga con la plata que Haga se con va el pagando. proyecto. Exacto. Una pregunta más. ¿El proyecto se va pagando en la medida que se van generando progreso o se Sí, pasa todo el dinero y después uno no. tiene que informar? Buena pregunta. Corfo a ustedes les va a pasar todo el dinero de una vez, ¿ya? ¿Ya? Pero el aporte que ustedes tienen que hacer lo van a ir haciendo en la medida que vayan ejecutando gastos. No es algo que ustedes tengan que tener al inicio del proyecto, ¿ya? Eso es súper Sí, importante.
y le escuché que además puede tener cuenta de sueldo, gastos, deudas. Eso Eh, escuché. no, Que deudas no. guarden relación con el proyecto, No, todo eso. lo que ustedes pueden hacer es, como aporte del beneficiario, contabilizar cuentas, cuentas de gastos de servicios básicos, agua, luz, gas, internet, Ya, etcétera, de la empresa, ya, y sueldos que ya tengan en ejecución de personas que ya trabajan en la empresa, los pueden pasar como aportes valorados. ya. ¿Ya? Considerando los 12 meses o se considera los 4 meses No, en los o 12 meses. O sea, ustedes, ya, por eso les digo, no es necesario que tengan ese aporte del beneficiario al principio del proyecto, que sea como algo que le tengan que entregar a Corfo ni nada por el estilo. Ustedes van a recibir el monto de Corfo, los 60 por decir algo, y en la práctica al final van a tener que rendir 85. ¿Ya? eh, Pero ese aporte no de- se le entrega a alguien. Ese aporte ustedes lo gastan en las actividades que ustedes están planteando en la carta Gantt y presupuesto del proyecto. ¿Se entiende? ya, déjeme dos preguntas, porque en la medida que usted me va explicando, me van generando esto de la discriminación positiva que hay respecto del género por la mujer, guarda relación con el sentido de que es ella, porque nosotros somos un equipo de que somos propietarios de una clínica estética dental ¿Ya? estética, ¿me entiende? ¿Ya? Y dentro de ello una niña que es parte de los propietarios. Yo soy el propietario mayor, por decirlo, pero ella puede encabezar para tomar esa discriminación positiva. Depende. Los criterios para considerar ¿Mm? si una empresa es liderada por mujer, sí o no, dicen que la mujer tiene que tener, hay dos casos. La mujer, en el primer caso, la mujer tiene que tener un 50% o más de la propiedad de la empresa, y en el Ya segundo no, caso puede tener ya, entre un 30 y un 49, o sea, el 30 es el mínimo, pero si ya, está entre un 30 y un 49, tiene que tener poder de firma por la empresa, es decir, tiene que ser ya. representante legal, gerente general, tiene que tener algún cargo importante. Ya, no, ok. ¿Ya? O el segundo, el video tiene que estar hecho por la persona que va a postular, o es esos de los 40 segundos, El video de tiene que 40 hacerlo segundos por puede el ser líder que ustedes postula, ¿sí? hablando, ustedes grabándose a sí ¿Eh? mismos hablando. Ya, pero el líder del proyecto, por así decirlo. Sí, idealmente, sí. Ya, me quedan hartas preguntas más, pero con eso estoy. Sí, estamos pasados en el tiempo, Cristian, pero de verdad escríbenos, quizás te van a surgir más dudas cuando empieces a completar el formulario, escríbenos y ahí vamos conversando cómo te podemos apoyar, ¿ya? Dijeron que estaban en Rancagua, ¿no es cierto? Tenemos un cowork en Rancagua, yo específicamente estoy en Santiago, Karen está en Rancagua, tenemos un equipo ahí mixto entre región metropolitana y O'Higgins. Estamos O sea, se puede asistir personalmente ahí para efectos habría que de coordinarlo consultoría. antes. Habría que Ya, coordinarlo con anticipación para que esté, porque en el cowork en general está como la anfitriona del espacio, pero no necesariamente alguien que te pueda asesorar con este tipo de temas. vale. Cristian, déjame tu Es que espera, Cas, correo en quería comentarles eso, que nosotros les vamos a enviar la presentación, siempre les Sí, mandamos también la grabación del video y te dejamos nuestras coordenadas para que tú nos puedas responder y te puedas comunicar súper fácil con Andrea, con Cassandra. Así ok. que, para que puedan tomar las asesorías. exacto, ahí te pueden responder ya de forma más personalizada. Así que no te preocupes que vas a saber de nosotras. Ok, ok. Perfecto, muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar, que estén muy bien. Chao. Gracias por todo. Chao. Adiós. Gracias, chao.